¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis Alberto Bolaños López, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimadísimo Rodrigo. Muy buenas noches a todos nuestros Facebook videntes. Pues feliz, hoy tenemos un programa de mucha altura, un programa con un invitado que, híjole, se antoja como para mucho, mucho más de una sola charla, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos y por favor, acompáñenos. Un programa de altura, ya lo decías, y con un invitado de altura, sin duda alguna. Es para nosotros un orgullo y un honor darle la bienvenida y recibir aquí en Semblanzas Deportivas al profesor José Manuel Casanova Becerra, quien es fundador de la Asociación de Montañismo de la UNAM y ya nos platicará ese inmenso mar de anécdotas que tiene en torno a esta disciplina. Profesor José Manuel Casanova Becerra, bienvenido a Semblanzas Deportivas. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Desde luego respondo con el cariño que le tengo a nuestra institución, a la universidad, a la dirección de deportes. Así es mi vida, gran parte de mi vida ahí la gasté y gasté bien. Muy bien. Pues como ya es costumbre en estas transmisiones de Semblanza Deportiva, vamos a comenzar por el principio. Nace José Manuel Casanova Becerra un 27 de diciembre de 1947. ¿Cómo fue tu infancia, profesor, y tus primeros años de vida? Fíjate que fue muy agradable por muchas razones. Eh, Mi madre era una gran mujer que siempre nos incitó a estudiar, es decir, le preocupaba mucho la educación de mis hermanos y la mía también. Y entonces, bueno, a ella le agradezco muchas cosas, ¿no? A mi padre también le agradezco mucho, sobre todo en él el haberme introducido al ambiente del montañismo. Cuando yo tenía 9 años, él me empezó a sacar a las montañas y bueno, de ahí todo el tiempo me la he dedicado a hacer eso. Es algo que me agrada, que estoy muy, muy contento de haber realizado y la fortuna que tuve con el apoyo que me dio la universidad para lograrlo. Entonces, desde los 9 años tienes contacto con la montaña, muy niño, muy Así pequeño. es, así exactamente. Fíjate que al principio, como es obvio, las salidas eran excursiones se llamaban de media montaña, es decir, hacer senderos, ir a caminar, subir al Ajusco, al San Miguel y otros cerros, y siempre con el cuidado del padre, de la figura paterna, pero sobre todo también con un concepto eh, de educación hacia la naturaleza, el respeto a la naturaleza, para mi padre era muy importante. No dejar basura, no cortar árboles, tratar siempre con un ambiente amigable a la naturaleza. Sí, eso para mí fue fundamental y creo que con los años yo logré también transmitir esa filosofía hacia mis alumnos que tuve, que fueron muy numerosos, ahí en Montañismo de la UNAM. Profesor, naces en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, efectivamente, yo nací en la Ciudad de México, mi padre era de Veracruz, vino a México y aquí conocí a mi madre, que ya era de Jalisco. Entonces, tengo raíces de ambos lados. Tapatías y jarochas, entonces. Ah, exactamente. ¿Dónde hiciste tus estudios de primaria y secundaria? Bueno, nosotros vivíamos en la época de niñez, vivíamos en la colonia Roma. Y entonces mi escuela pues fue la Alberto Correa, que estaba o está todavía ahí en la Plaza de las Cibeles, ahí pues en la Roma, ¿no? Es una escuela muy antigua, de alguna forma, que sufrió cuando vino el terremoto, pero se repuso y ahí va, ¿no? Y luego en la secundaria, la hice en la secundaria 3 ahí en la avenida Chapultepec. Okay. También sufrió las consecuencias del primer terremoto grande que hubo en la Ciudad de México, pero bueno, ahí está. Y ahí recuerdo muchas anécdotas de muchos amigos que pues nos conocimos
y gastamos ahí nuestra juventud. Antes de que nos platiques de tu ingreso, tu primer contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México, que se dio precisamente con tu ingreso al bachillerato, a la Prepa 6, platícanos, por favor, brevemente, ¿cómo fueron esos primeros años? O sea, ¿cómo era Manuel Casanova de niño? Yo creo que era como la juventud de esa época, medio rebelde, medio hipioso en alguna forma, lleno de ilusiones, de sueños, de querer, alguien me decía tragarme el mundo, pero yo siento que sí me lo quería tragar, pero de buena forma, ¿sí? Entonces fue una época de sueños más que nada, más que de realizaciones todavía, de muchos sueños, ¿sí? Ya nos contaste que tu contacto con la montaña se dio a muy temprana edad, desde los 9 años, pero antes de que abrazaras por completo ese amor y ese espíritu aventurero con la montaña, ¿Manuel Casanova también practicó algún otro deporte? Mira, no no formalmente, ¿sí? Hice algo de fútbol ahí, llanero, con los amigos, un poco de básquetbol también con los cuates, pero no fue más que una forma lúdica, una forma de divertirme. Pero a mí el excursionismo me jaló desde mucho tiempo atrás y entonces pues lo dedicaba yo, ¿no? Platícanos, profe. Perdón, adelante. A veces los compañeros de aquella época me veían como loco, me decían, ¿cómo crees que te vas a la montaña, no? Hay una fiesta, hay esta reunión, hay aquello, ¿no? ¿Por qué no sales de la montaña, no? Bueno, pues esa es parte de mi gusto, ¿no? Y bueno, yo creo que me perdí otras diversiones, pero las doy por bien perdidas. Muy bien. ¿Cómo se da que ingreses al plantel número 6 de la Escuela Nacional Preparatoria? Bueno, mira, la verdad era que mi madre insistió mucho en que yo estudiara, les comentaba yo. Y entonces hubo varias opciones, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde voy a entrar al poli o a la universidad, no? Yo ya tenía la idea de querer estudiar historia, como que siempre me agradó la carrera de historia y la universidad pues era el vínculo para poder realizarlo. Pero bueno, además siempre me gustó la amistad con amigos y la universidad, ¿no? Entonces, para mí no fue tan problemático pensar que la Prepa 6 era mi primera alternativa para poder estudiar en la universidad. Y fue bueno, te voy a decir por qué también. Porque finalmente ahí encontré amigos de montaña que con el tiempo se convirtieron en verdaderos personajes del alpinismo mexicano, que fueron de una gran calidad deportiva y que pues ahí nos encontramos, ¿no? De alguna forma como chamacos, ¿no? Y bueno, te puedo mencionar nombres, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Álvarez del Castillo, que es el único mexicano que escaló el Ventorrillo en solitario, por ejemplo, ¿sí? Y que escaló en Francia muchas paredes, o un Sergio Fisch, que también escaló, era un gran escalador en su momento y que trajo a México muchas de las técnicas modernas. Entonces ahí en la Prepa 6 en especial, ahí me encontré con mucha gente que le gustaba lo que a mí me gustaba también, ¿sí? Y desde ahí surgió la idea de formar la Asociación de Montañismo. Sí, ya te contaré, eso pasó cuando llegué a la facultad finalmente. Entonces, la prepa fue una etapa muy hermosa de mi vida. Luis. ¿Y qué tal le iba, maestro, con esta parte de la escuela, con el combinar el montañismo con la escuela? ¿Cómo era esto? Mira, era muy bonito porque pues, yo te decía hace rato que a lo mejor mis amigos me criticaban, pero la verdad que me veían con admiración. Cuando logré subir por primera vez al Popocatépetl, que fue en esa época de la secundaria todavía, 15 años tenía, ¿no? casi finalizando la secundaria, pues me veían como bicho raro, pero con orgullo, ¿no? Decían, ay, ¿y cómo es el Popocatépetl? ¿Y cómo es la cumbre? ¿Y qué se ve desde arriba? Muchas cosas, ¿no? Que bueno, la gente que no hace montañismo, obviamente le causa inquietud, ¿no? Cuando llego a la preparatoria, pues la vida sigue, pero te he de decir que yo ya desde aquella época, yo ya estaba
como ayudante de instructor de montañismo en lo que era la Federación Mexicana de Montañismo. Es decir, empecé ahí a colaborar y a aprender más todavía con los maestros que estaban en ese momento en la Escuela de Montañismo, que era de la Federación Mexicana. ¿Qué edad Y ahí tenía conocí, entonces, maestro? perdón, ¿Qué edad tenía entonces? pues yo tenía 16 años, 15, 16 años cuando ya llegué a la preparatoria, ¿no? Entonces, digo que ahí conocí también gente interesante. Uno de mis maestros, a los que yo recuerdo mucho de esa época, de maestros de montañismo, pues es Eduardo Villegas, un hombre que a sus 89 años sigue escalando todavía y sigue caminando y sigue haciendo cosas padres, ¿no? Y otra persona que a mí siempre me causó admiración fue Santos Castro, un escalador de Hidalgo, súper bueno, que en esa época era de los mejores escaladores que había en el país. Ya yo les aprendí y ellos eran maestros en la Escuela Nacional de Montaña. Oye, profe, y ya en esa época de la preparatoria, siendo muy joven, ya también estabas en brigadas de rescate, ¿no? Esa parte también te atrapó. Sí, sí, efectivamente. Yo del 66 al 68 eh, entré al Socorro Alpino y entré por varias razones. Primero, porque quería aprender más cosas, ¿no? La segunda, porque siempre un accidente en montaña es algo difícil de resolver y es importante que muchos montañistas, sobre todo ahora los guías, sepan de esta actividad para poder resolver muchos problemas. A mí, en el personal, mi paso por el Socorro Alpino de México fue de mucho aprendizaje y también ahí conocí a un gran amigo, Gilberto Velasco Ruiz, gente de mi edad, con el cual empezamos a hacer hazañas deportivas, o sea, para nuestra edad, buenas hazañas deportivas. Como por ejemplo, la escalada a las inescalables en el Iztaccíhuatl, que es una pared que hoy en día nadie ya realiza. Y luego nos fuimos a los glaciares orientales, acá en el Iztaccíhuatl, que era la pared más grande de hielo que Hielo. existía en el país. ¿Sí? Y se da entonces luego tu paso, pasan esos 3 años de la preparatoria, eh, hablando en la parte académica, ¿cómo fueron esos 3 años? Fueron de buenos y malos, digo yo, ¿no? Que no, tampoco era un estudiante de primera, ¿no? Te soy franco, ¿no? Tenía entusiasmo, pero tenía muchas distracciones, como muchos jóvenes, ¿no? Pero al final del último año, pues le puse entusiasmo y logré destacar todas las materias y logré tener un promedio adecuado para poder seguir adelante dentro de la universidad, ¿no? Eh, Creo que mi paso fue como de muchísimos jóvenes en esa edad, lleno de distracciones, pero al final con un objetivo claro. Y te toca, estando en la prepa, lo del movimiento del 68, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo estuve y te contaré que anduve ahí en la bola, ¿no? Eh, Siempre pensé que era importante que México tuviera una mejor democracia. Luis. Y vaya que sentaron precedentes, maestro. Y bueno, ya después de esto, ¿cómo fue su llegada a la licenciatura? Bueno, finalmente, bueno, pues hacer todos los trámites, todo lo que era el pase automático, ya existía el pase automático, y bueno, pues ya un día me encontré con que ya estaba yo en la universidad, ¿no? Y fue muy interesante porque, bueno, ya ves la vida con más seriedad, con más realismo. Y dentro de esta etapa fue cuando se fundó la Asociación de Montañismo, cuando yo era estudiante de la facultad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que conocí a montañistas de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, conocí a muchos muchachos que estaban en las preparatorias de la universidad, prepa 2, prepa 3, y entonces nos empezamos a reunir. Y en este tipo de interés de mucha gente, de muchos jóvenes, empezamos a constituirnos como un organismo serio, más formal. Todos salíamos y todos hacíamos lo que podíamos, pero la universidad en ese momento no tenía una asociación deportiva de montañismo. Estaba el profesor Grimaldo, al cual respeto mucho, pero bueno, lo que él hacía no era
exactamente lo que hoy yo considero como un deporte, ¿sí? Y pues un día nos reunimos, platicamos mucho y nos reunimos en el club de montañismo Orófilos, que era el club de mi padre, pero me prestó el local y ahí empezamos a crear el acta y empezamos a formar la idea básica, pues, la formalizamos bien y un día, estoy estando yo en la universidad, nos presentamos con el ingeniero Alejandro Cadaval, director de actividades deportivas de aquella época. Y bueno, la plática con él fue franca y él también muy franco con nosotros. Y yo me acuerdo que me ponía cuando decía, bueno, ¿y qué es lo que quieren? Así tan frío, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le ofrecen a la universidad? ¿Cuál es el motivo para formar una asociación de otro deporte? ¿Sí? Y bueno, pues había que ganarse el lugar, ¿no? Había que pensar en cómo hacerlo. Afortunadamente para nosotros, en esa época se crearon los primeros Juegos Nacionales Estudiantiles. Y en esos Juegos Nacionales Estudiantiles, bueno, participaron muchas universidades del país, pero además, eh, me dice el ingeniero Alejandro Cadaval, ¿cómo podría montañismo participar en un evento de esta magnitud? Si ustedes no son deporte de competencia. Y pues se me ocurrió, le dije, deme 3 días y pienso hacerle una oferta, una idea. Y entonces, pues yo platiqué con los compañeros. Y lo que se me ocurrió fue participar en el acto de inauguración. Eh, Sabíamos que iba a haber antorchas, todas esas cosas. Entonces mi proyecto fue decirle al director, bueno, ¿por qué no hacemos, bajamos de las 5 montañas más altas del país, bajamos una antorcha? Y esa antorcha se la entregamos a los ciclistas de las universidades de la región, por ejemplo, el caso de Colima o el caso de el Pico de Orizaba, y así cada una de las entidades, sus ciclistas transportaron la antorcha a la entrada del estadio. Y le encantó al ingeniero, dice, pues qué padre, le da una mayor presencia, ¿no? A este tipo de evento. Y así fue. Al final, según esto, según mi plan, era que los atletas ingresaran al estadio por 5 lugares diferentes y que encendían el pebetero. Pero al ingeniero se le ocurrió que fuéramos los montañistas los que entráramos al estadio y se le entregara la antorcha a la atleta que le iba a subir al pebetero del estadio universitario. Y así comenzamos. De hecho, después de la ceremonia formal y todo esto, pues me mandó decir el ingeniero que me quería ver la siguiente semana y que quería platicar con nosotros, conmigo, en especial como voceros de los muchachos, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde se empezó a cristalizar la idea. Ya hablamos con él y le dio mucho gusto y nos dijo que había que pensar cómo formalizar ante la institución a la Asociación de Montañas. Y entonces él sugirió que eh, nos pusiéramos a disposición del profesor Jorge Muñoz Murillo. Este profesor fue entrenador de atletismo, pero también fue montañista y que además era amigo de mi padre casualmente. Y él habló de que era la persona ideal para que fuera el enlace entre nosotros y la universidad. Y ahí comenzamos, ¿sí? Ahí comenzamos la parte formal, la parte institucional, digamos, ¿no? De nuestra actividad como deportistas ante la universidad. Esto se da, profesor, en el año de 1972 y surge exactamente, sí, como antecedente de la actual Asociación de Montañismo, como se funda la Asociación de Excursionismo en la UNAM, así se llamó en un principio. Al principio sí existió, con amigos que también conjunto con ellos formamos la asociación, la primera asociación. Ellos venían de parte de varias escuelas que tenían relación con el profesor Grimaldo. Y fueron gente muy valiosa y muy buenos, y gente amante de la montaña. Ahí recuerdo yo a Iseo Noyola, a
Porfirio Muñoz, Porfirio Peralta y otros amigos más, que todos ellos pusimos nuestra granito o nuestra piedra para fundar la asociación. Oye, ¿Sí? Ahora en profesor, día estamos, sí, y un par de años después ya entras de manera formal, vamos a decirlo así, ya contratado por la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, la anteriormente conocida como DEGADIR. Este, eh, es el año en que ingresas ya a trabajar eh, a la DEGADIR. sí, creo que entré en el 74, por ahí así más o menos, uno o Así dos es. años después de la fundación de la asociación. Sí, efectivamente. Lo que pasó ahí fue que la dirección había contratado a un entrenador, ¿sí? Y este entrenador, bueno, me elige a mí y a otros tres personas para el cuerpo técnico de la asociación. Pero con el tiempo, bueno, Mariano Aguilera, que era esta persona, sale de la universidad, él era profesor de educación física, sale, tenía otros intereses, y entonces yo ya me quedo ahí eh, haciendo un proyecto de escuela. Entonces se puede decir que yo fundé la Escuela de Montañismo de Laguna, que Así todavía hasta es. la fecha sigue y que sigue muchos de los lineamientos que yo establecí en aquella época. Hacer un curso básico, un curso técnico y un curso superior. En el curso básico era para que la gente que no sabía nada llegaba y empezaba a aprender. Pero después de esto, necesitamos que esta gente aprendiera las técnicas por área, o sea, el área de alta montaña, o la de escalada, o la de espelo, la de exploración, y ya después la de cañonismo. Es decir, estas áreas todavía siguen en la universidad. Y estas áreas eh, formaban en el técnico montañistas, pero no formaban guías. Era hasta el curso superior cuando los muchachos recibían la capacitación para poder ser guías de montañismo en nuestra institución. ¿Sí? Un año después, en 1975, se te designa, se te nombra como entrenador en jefe de montañismo de la UNAM. Y Así es es. en ese año también, profesor. A ver, platícanos esa anécdota. Yo cuando la leí dije, esto fue algo maravilloso, sin duda. Ah, claro, Haces claro. un viaje en un Volkswagen, en un bocho, de México a Perú. A Perú, exactamente. ¿Cómo Mira, fue siempre esa fui odisea, muy, profesor? claro, siempre fui muy inquieto, ¿no? En la primera pregunta que haces de qué representó para mí el que me nombraran jefe del área, o sea, el responsable del montañismo de la UNAM, para mí fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque entonces ya daba yo eh, rienda suelta a mis inquietudes que tenía yo ya de antemano. Yo daba clases de montañismo, te digo, en la federación, pero cuando llego a la universidad empezamos a plantear otra forma. Y gracias a esta oportunidad que me dio la institución, pues logramos hacer que sea el montañismo al grado de que en pocos años nos convertimos en la institución más importante en México de esta actividad. Y bueno, sabes que luego hicimos expediciones y una serie de cosas. Pero antes de eso, la segunda pregunta, sí, fui inquieto. Una vez dentro del grupo de amigos que tenía yo de montañismo, llega un amigo y me dice, oye, tengo un bocho nuevo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Digo, pues para comenzar vamos a Sudamérica, ¿sí? Y me dice, no seas loco, no, o sea, vamos al nuevo Toluca, o vamos a otro lado, te preguntas eso. Pero se le quedó la idea. Y entonces un día me dice, oye, Manuel, ¿es en serio lo de ir a Sudamérica en el bocho? Digo, si tú tienes el carro y tú tienes disponibilidad, pues vamos, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, empezamos a investigar y nos vamos. Y así fue. Empezamos a investigar. Empezamos a ver lo de las visas, qué implicaba llevar un carro hasta Sudamérica. En aquella época no era tan fácil, pero bueno, todo lo logramos y un día nos largamos, este amigo, otra compañera y yo, nos fuimos a Sudamérica, hasta Perú, ¿sí? Y fue un viaje maravilloso, ¿eh? A mí me abrió los ojos porque pues conoces otras culturas, conoces otras formas de pensar. Subimos allá a una montaña en Ecuador, ¿sí? El Chimborazo. Y bueno, estábamos cerca de los Andes, ¿no? Para mí esto era lo máximo, ¿no? Entonces, esta época para mí fue muy bella, muy bella. ¿Cuánto tiempo les llevó desde la Ciudad de México hasta llegar a Perú?
Hicimos 2 meses, ida y vuelta. 2 meses. Pero claro, no íbamos corriendo, íbamos conociendo otras montañas. Claro. En Costa Rica ya no me acuerdo cuál fue la que fuimos, la que subimos. Y luego zonas selváticas, siempre andamos ¿Y el paso de Centroamérica a Sudamérica por el Canal de Panamá, cómo fue? Lo que pasa es que ahí todavía no hay carretera, bueno, no había ni todavía hay carretera. Y entonces la única alternativa que teníamos era llegar a Panamá y ahí buscar la forma de mandar el carro en un barco hasta Colombia. Hicimos los trámites, nos llevamos ahí muchos días, pero finalmente lo logramos, hacer este viaje del carro desde Panamá hasta el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Y nosotros nos fuimos en avión a Medellín, y ya de Medellín, pues ya nos fuimos a buscar nuestro carrito, lo logramos sacar de la aduana y todo esto, y continuamos nuestro viaje. Uf. Fue muy interesante. ¿Cómo quedó el bocho? Bien, fíjate que fue un carro muy aguantador. En todo el trayecto, lo único que tuvimos de problema fue que ya de regreso por la zona de Oaxaca, se nos fregó el carro de un momento dado. O sea, algo pasó y nos tuvimos que quedar una noche ahí parados. Y al día siguiente, un trailero que estaba por ahí cerca, también se había parado a dormir, yo creo, nos preguntó qué teníamos. Y ya lo revisó y me dice, ¿traen un platino de esos que usaban los carros antes? Un platino de esos. Le digo, pues sí, creo que tenemos uno de la última afinación que le hicimos, y ya se lo pusimos y el carro llegó a México sin mayor problema. Solamente un platino fue lo que le falló. No, bueno. Así que imagínate, ¿no? Está como para hacerle promoción a esa marca. Bueno, no sé ahora, pero en aquella época era un buen carro. Sí. Y económico además, ¿no? En cuanto a gasolina y esas cosas. Oye, profesor, ya nos contaste cómo es que surge la Asociación de Montañismo de la Universidad Nacional en 1972, esta aventura en 1975, y me parece que esa inquietud que tú nos estás platicando y que nos lo has subrayado en estos minutos, de que eras alguien muy inquieto y con muchas ideas, coincide con una etapa y con una época del deporte universitario, la llamada época dorada, a la cabeza del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, en donde pues me imagino que hiciste una mancuerna ahí muy rica, en donde él vio potencial en ti, y tú ahora sí que no le fallaste, y al contrario, le proporcionabas ideas, soluciones. Me imagino que él vio que aglutinabas gente para conformar la asociación, y es todavía en el periodo de Alejandro Cadaval, hacia 1980, cuando viene esta idea de la expedición al Himalaya. ¿Cómo se va dando, cómo se gesta esa idea para hacer esta primera expedición mexicana, orgullosamente mexicana y orgullosamente universitaria, por primera vez, a pensar en la conquista del Himalaya? Mira, fue un proceso largo, sí, cierto. Yo cuando llegué conocí al ingeniero Cadaval, un hombre que me imponía, porque era especial, o sea, un hombre muy, muy fuerte, pero también fuerte de carácter. Y al principio yo lo veía como alguien que no podía yo abordar tan fácilmente. Pasaba el tiempo y lo logré. Y yo creo que aquí hay antecedentes previos a una expedición. El antecedente más fuerte fue la creación de la Escuela de Montañismo en la UNAM. ¿Por qué? Porque ahí logré sacar a un grupo de personas de mucha calidad deportiva con las cuales empezamos a hacer eventos. La primera expedición de la universidad a una montaña fue a Canadá, y fue al Monte Victoria, al Monte Lefroy y el Schiffer. Montañas no muy altas, pero más técnicas que las de México. Entonces ahí aprendimos y pusimos en práctica muchas cosas que después nos dieron otras alternativas. Después de esto, nos fuimos a Perú. La universidad nos ayudó para irnos a una montaña que se llama, se me olvida su nombre, pero bueno, una montaña de 6,000 metros de altura, que me recuerdo. Una montaña de 6,000 metros que nos enseñó muchas cosas. Te diré que yo soy un hombre que creo que tengo suerte, porque esta montaña estaba más allá
de nuestras posibilidades, ya cuando la vi, cuando la conocimos. Pero ¿qué pasó? Que había una expedición yugoslava, ¿sí? Una expedición yugoslava que había subido por una ruta, nos hicimos amigos, y cuando bajaron me dice, mira Manuel, pues aquí hay una ruta abierta, una alternativa para que lo intenten ustedes. Y bueno, yo sí aproveché la oportunidad porque era una verdadera fortuna ver cómo un grupo que había estado ya en el Himalaya, los yugoslavos, ya habían hecho muchas cosas, creo que me abrieron los ojos. Y ahí aprendí a poner cuerdas fijas, ahí aprendí todo lo que eran los anclajes de hielo de mayor calidad, de mayor firmeza. Y así fue como nos fuimos a esa montaña. Y después de eso nos fuimos al monte McKinley, la montaña más allá del mundo. Está en Alaska y está muy cerca del círculo polar ártico. Wow. Entonces, es una montaña en la cual pues tenía otras características que nos sirvieron también. Entonces, esas 3 expediciones me permitieron, varios años obviamente, me permitieron formar un gran grupo que cuando yo lo sentí, se lo propuse al ingeniero Alejandro Cadaval, al cual ya habíamos tenido una relación ya más amistosa y creo que le caí bien por un lado y bueno, yo lo respeté mucho porque era un hombre con mucho nivel de interés de hacer las cosas bien. Y entonces vienen los 50 años de la autonomía universitaria. La rectoría... 79. En 79, exactamente. La rectoría manda a todas las facultades y a todas las dependencias un proyecto, una invitación para participar honrosamente en los 50 años de la autonomía universitaria. Y entonces, pues de inmediato yo presenté mi proyecto de al Himalaya. ¿A qué montaña? Todavía no sabíamos ni qué montaña. Me preguntabas por qué no al Everest. Te voy a contestar al ratito por qué no. Okay. Entonces, cuando funciona esta idea de que dice la universidad, ¿sabes qué? Yo, director, te apoyo, pero tienes que convencer al patronato universitario. Ay, caray. ¿Sí? Pues otro nivel de interlocución, ¿no? Claro. Bueno, claro. Okay. Entonces, empiezan a hacer los primeros sondeos preparativos. Le entrego al ingeniero Cadal todo lo indispensable, lo que iba a costar, el equipo que requeríamos, que era de la mejor calidad, porque los fríos en el Himalaya eran extremos. Y entonces, pues vamos allá. Quiero aclarar que no es igual ir al Himalaya en aquella época ahora. ¿Por qué no era igual? Bueno, porque en aquella época no había agencias de viaje que te organizaban todo. La logística de esta expedición la tuvimos que tener nosotros, la tuvimos que llevar total. Te he de decir, por ejemplo, que en el K2, mucho antes que nosotros llegáramos al Himalaya, una expedición había fracasado y había muerto varias personas por una razón, porque el cálculo de los cerillos no fue adecuado. ¿Sí? En un momento dado llega el mal tiempo, que se encuentran en el campamento 3 a casi 7.800 metros de altura en el K2. Imagínate con mal tiempo y sin poder calentar nada. No. Si no calientas nada, no tienes agua. ¿Sí me explico la gravedad de lo que es pensar en la logística? Donde cada gramo cuenta. Totalmente. Pero además los Sherpas, que hoy son grandes guías, grandes empresarios y tienen muchas cualidades, muy resistentes ya desde aquella época, pero en aquella época no eran eso, no eran guías de montaña. Tenían experiencias muy buenas y nos ayudaron muchísimo, pero las decisiones las tomábamos nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que plantearnos todo lo que era necesario para lograr una cumbre en el Himalaya. Y bueno, pues me aceptaron el proyecto, el patronato dijo sí, faltó el billete. A eso íbamos justamente. Entonces, debemos entender que el 100% de este proyecto lo financió la Universidad Nacional Autónoma de México. Claro, totalmente. Pero también quiero decirte que las autoridades universitarias... Perdón, profesor, cuando dices el patronato lo aceptó, quiere decir que el rector, el entonces rector, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, dio su visto bueno. Claro, seguro, porque no podía haberse sido de otra forma. ¿Sí? Sí. No puede haber sido de otra forma. Entonces, sí,
logramos convencer a las autoridades de del proyecto de montañismo de la UNAM, dirigido por Manuel Casanova, con la responsabilidad que a mí me correspondía en ese momento. ¿Sí? Claro. Logramos convencerlos. Fuimos a comprar todo el equipo, parte de la expedición del McKinley ya era parte de este proceso para afinar muchas cosas, y bueno, se dio la oportunidad de irnos al Himalaya. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque, bueno, antes de esto hicimos un viaje a Katmandú, el que era el ingeniero Antonio Cortés Ávila, profesor de una de las CCHs de la UNAM, fue el sublíder de la expedición al Himalaya, pero también una persona que ya tenía muchas cosas buenas en el montañismo. Entonces, él y yo fuimos a Katmandú a hacer los trámites, porque no había internet, no había claro. nada Claro. que imaginar como hoy en día. Y entonces nos vamos al Himalaya, vamos a Katmandú, nos entrevistamos con el secretario de turismo de ese país, y entonces nos enseñan la lista de las montañas que estaban disponibles. El Everest no se podía porque estaba ocupado ya para el año que queríamos ir nosotros. Todos los trámites fueron un año antes. Wow. Es decir, antes, para ir al Everest, nada más permitían 2 expediciones, una en verano y una en invierno. Y no había más, ¿sí? En aquella época. Ahora ya es un super negocio. Ahora van cientos de personas a hacer cola para subir a la cumbre. Pero en aquella época no, sí. No, Rodrigo, la verdad que era muy diferente el mundo de antes al de ahora en lo que es el montañismo. Claro. Y logramos, entonces cuando nos dicen, a ver, tenemos estas montañas, ¿no? Nosotros pensamos que si no era, el Everest no lo consideramos porque estábamos todavía verdes para una expedición de esa magnitud. Que es lo que creíamos. Y entonces nos dicen, yo propongo, bueno, vamos al Choyu, que dentro de los 8,000 es una montaña más accesible, ¿sí? O sea, son 14 montañas de más de 8,000 metros. Queríamos algo que garantizara el éxito. Claro. Tampoco se puede porque en ese momento Nepal y Tíbet tienen problemas fronterizos y entonces esta montaña que está en esos lugares no se puede tocar. Entonces, ¿qué queda? Pues está el Kanchenjunga Oeste y otras montañas más. Y entonces le digo a Toño, ¿sabes qué? No vamos a tomar una decisión tan apresurada, nos vamos a ir al hotel, vamos a investigar con todo lo que llevamos de información y vamos al día siguiente a regresar o 2 días después para decir qué montaña vamos a intentar. Y vamos, ya llevamos nosotros toda la información de los 8,000. Hay una revista que se llama American Alpine Journal, donde venía ya toda la información y veíamos los problemas, los riesgos, todo, ¿no? Y entonces decidimos que era el Kanchenjunga Oeste. ¿Por qué el oeste? Porque la cumbre principal ya estaba ocupada. Entonces, para esa fecha, solamente teníamos una opción de una montaña de más de 8,000 metros, el Yalunkan o Kanchenjunga Oeste, que son una de las 5 montañas del Kanchenjunga, 5 cumbres del Kanchenjunga. Todas están cercas, pero bueno, es una expedición especial para una y la otra es otra cosa. Ahí tampoco pasó por tu mente, ya nos decías ahorita lo del Everest, que lo descartabas por completo por ser la primera ocasión. Claro. ¿El K2 tampoco? Claro. El K2 no, tampoco, porque estaba en otro país, estaba en otras circunstancias y le teníamos más miedo todavía a esa montaña que a otra, ¿no? Por la experiencia que teníamos. Cuando regresamos del Kanchenjunga, luego te platico cómo estuvo, fuimos a hacer el apartado para ir al Everest, ¿sí? Ya. Pero no teníamos opción más que hasta 1990, ¿sí? O sea, 10 años después. Sí. Porque estaba ocupada todos los años. Y bueno, en eso cambió la política de Nepal y entonces ya se logró hacer, ¿sí? Y entonces, en ese viaje que hacen a Katmandú para apartar la montaña que iban a intentar escalar, se decide que sea esta del Kanchenjunga. Kanchenjunga Oeste, ¿sí? Y entonces al año siguiente ya estábamos ahí presentes, ¿sí? Es una expedición que duró, no te puedes imaginar lo que duraba una expedición en aquella época. Ahora alguien va al Everest, se va en un mes y va y regresa. Nosotros estuvimos 3 meses y medio en toda esta expedición, desde que salimos hasta que regresamos a México. Pero a ver, profe, antes de que lleguemos a ese punto de salir de México,
hacen este apartado, regresan a México y me imagino que los meses previos, tengo entendido que esto inició en febrero, ¿no? De 1980, Ajá, el viaje, sí, el 1 de febrero hacen una rueda de prensa en el Palacio de Minería dando a exactamente. conocer esta situación y el viaje lo inician el día 3 de febrero de 1980. Me llama la atención y a propósito de lo que decías, de que las situaciones eran completamente distintas a como son en la actualidad. Así es. Tengo aquí el itinerario, profesor, y es que es, es, Sí, es suena, está bien. mueve a risa con Ajá. el debido respeto, pero así era, o sea, salida de la Ciudad de México a Houston, Texas, de ahí a Nueva York, de Nueva York a Londres, Londres, Frankfurt, Frankfurt, Bombay, Bombay, Bangkok y finalmente Katmandú. Ujú. Así es, o sea, un O viaje sea, larguísimo. Eh, ya nada más de decir eso ya te cansaste. Decíamos que, o sea, por los cambios de horario, pues prácticamente hicimos 2 días en llegar. Sí, considerando que vas volando hacia Europa y entonces fueron muchas En horas, sentido muchas, contrario. 40 o 50 horas fueron las en total. Y de un brinco a otro, con escalas a veces de 2, 3 horas en Londres o en Dallas, ¿no? O sea, así fue, ¿no? ¿Y todo Esto el fue equipo parte de se esa, mandó antes? perdón. Todo el Ah, equipo se mandó mucho el antes. equipo se hizo un arreglo con la empresa Panam y lo entregamos antes. Y se armó un contenedor. Llevamos desde México 6 toneladas de material, ¿sí? Wow. Entre equipo, entre los alimentos, entre todo lo que tú quieras, 6 son toneladas. Entonces, la universidad nos ayudó a resolver toda esa logística, estos problemas, y contrató el servicio de carga aérea en Panam, y Panam se comprometió a entregárnoslo en Katmandú. Pero no fue tan fácil, ¿eh? O sea, Me cuando llegamos a imagino que no. Katmandú, la carga no llegó hasta 15 días después o más, ¿sí? O sea, mucho más atrás. Pero bueno, se resolvió de esta forma, A ver, ¿sí? antes yo creo que Luis va a ser necesario, Sí. imperioso, una segunda parte, porque estamos ya entrando en la recta final del programa y Y la estamos anécdota, empezando. y apenas estamos en la planeación del viaje al Himalaya. Entonces, eh, me imagino que harás tus amables gestiones para que pueda haber una segunda parte con el profesor José Manuel Casanova. Por Bien vale la Gracias. supuesto. pena para que nos platique con calma y no con prisas, a falta del tiempo que ya se nos está acabando en esta emisión, para que en ese segundo programa con mayor lujo de detalle nos puedas platicar, profesor, ya lo que fue la expedición ahí Muy en el bien. Himalaya, pero a lo mejor para ir así, cerrando la pinza del programa del día de hoy, este viaje que haces a Katmandú la primera vez sigue siendo 1979 y cuánto tiempo pasa para la previa para llegar al mes de febrero de 1980 y qué hubo en ese impas de tiempo de ese primer viaje a, no sé, vamos a pensar que el siguiente programa que hagamos contigo estemos sentados en la rueda de prensa en el Palacio de Minería un par de días antes de esta odisea que ya leíamos del viaje que fue de la Ciudad de México a Katmandú, pasando por, ya decíamos, Houston, Nueva York, Londres, Frankfurt, Bombay, Bangkok, hasta llegar a Katmandú. Así es. Fíjate que el año previo a la salida, después de haber ido a Katmandú y luego poniendo como base la conferencia de prensa, pasaron muchas cosas. Las más importantes fueron la planeación ya más detalle de todos los movimientos que iba a hacerse para poder acceder a la montaña. La montaña tiene 2 etapas, la montaña de acercamiento y la montaña de ataque a la cumbre, ¿sí? La de acercamiento es desde donde te deja un automóvil hasta el campamento base. Y fueron Así. 28 días. Entonces había que ver esas 6 toneladas de equipo que llevamos, esa cantidad de porteadores que se requería para esas 6 toneladas, todo lo que intermedio teníamos que pensar y hacer. Entonces, de Katmandú me traje mapas, unos mapas europeos muy buenos de esa zona,
y empezamos a ver en detalles toda la ruta, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar sobre eso. Pero trabajamos también en otros frentes. Por ejemplo, yo le pedía a la Dirección de Actividades Deportivas, que nos pusiera una psicóloga, ¿sí? ¿Por qué? Necesitábamos una preparación psicológica de mayor profundidad de lo que nosotros pensábamos que eran las cosas. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar mucho tiempo juntos, 6 mexicanos, en este evento, y durante esos 3 meses y medio se dan muchos conflictos. Claro. Y había que tener una preparación para poder hacer adecuada una convivencia de ese tipo. Había miedos también, y había que hacer conciencia de estos miedos. No solaparlos, no quitarlos. Las expediciones de Himalaya en esa época eran muy peligrosas y lo siguen siendo, a pesar de que hay toda una tecnología, siguen siendo peligrosas. Entonces, había que plantear todo un esquema, ¿sí? Completo. Entonces, se hicieron estudios médicos también de cada uno de nosotros. Fuimos a la ENEP Iztacala, donde el doctor Urrutia nos hizo una serie de pruebas fisiológicas para ver cómo estábamos y para pues, darnos mayor seguridad y mayor confianza con los datos que ellos nos proporcionaron, ¿sí? Entonces, todo esto fue labor de la dirección, ¿sí? La psicóloga, los aspectos médicos. Además, nos dieron un programa nutricional antes de irnos. Durante muchos meses estuvimos acudiendo a comer se llama, creo que El Salvador Allende, un restaurante que está cerca de CEU, donde la universidad nos daba los alimentos ahí, pero nos los daba balanceados, o sea, ya con una meta muy firme, específica, muy clara. De los nutriólogos de la universidad. Entonces, yo creo que esta expresión ha sido la mejor en cuanto a eso, ¿sí? Sin duda. Porque desafortunadamente otras instituciones no tienen todo el soporte que tenemos como universidad, como universitarios, ¿sí? Entonces, eso fue maravilloso. Y cómo no sentir gran gratitud por la universidad, claro, cuando nos dio todo para hacer cumplir nuestros sueños, ¿sí? Y nosotros, parte de nuestros sueños era poner la bandera de la universidad y la bandera de México en una montaña de más de 8,000 metros, que ningún país latinoamericano había todavía conseguido, ¿sí? Era un paquete muy fuerte. Ya lo creo. Profesor, ahora sí estamos entrando en la recta final del programa y quisiéramos, salvo si tú nos lo permites, que pudiera haber una segunda parte para entrar claro ya sí, detalle claro que sí, a esto. Pero, a ver, yo creo que antes de que Luis nos haga favor de compartir los comentarios que hay de parte del público que nos está siguiendo, desde mi completa ignorancia, y lo digo sinceramente, profesor, ¿se vale saber cuánto costó esa expedición en cuanto a dinero? Sí, mira, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero fue muy cara. O sea, estamos pensando, bueno, más o menos, que costó como entre de 8 a 9 mil pesos por persona. Perdón, 8,000 no, dólares, estoy hablando en dólares, ¿sí? Porque finalmente todo. No, o sea, entre 8 y 9 mil dólares por persona, ¿sí? ¿Y qué incluye todo esto? Pues aparte del pasaje, que era muy caro, pues sigue siendo caro todavía, comprar todo el equipo de mejor calidad también costó mucho. Y llevar 240 porteadores hasta el campamento base también es muy caro. Y tener 6 sherpas, todo eso se llevó esa cantidad aproximada, ¿sí? No te puedo decir, ahí tengo los datos, pero no lo tengo ahorita al momento. Claro. Luis. Estoy impresionado con toda la logística, me estoy imaginando los trámites y todo, o sea, lo estoy viendo desde este lado. No, bueno, estoy impresionado, maestro, de verdad. Ahora sí, voy a leerlo un poquito de los comentarios, pero de verdad, mis respetos y admiración. O sea, wow, de verdad, totalmente mi respeto. Le voy a compartir algunos de los comentarios que tenemos, son muchos, pero pues de momento le voy a compartir algunos de los que van, ¿no? El mismísimo Mariano Dávalos dice: saludos, Rodrigo Luis, y bueno, y todo un caballero de la montaña. Manuel, un abrazo. Gracias.
Saludos al profe Felipe Sigala que nos está viendo. Mismísimo Neftalí nos hacía una pregunta que ya nos contestaste. Decía él, hola profesor, usted fue al Himalaya. No solamente fue, él lo planeó. Sí. Así fue, exactamente. Lo planeó y lo gestionó. Este, Manuel Espinosa dice, buenas noches, afectuoso saludo. Freddy nos está viendo. Lord Máximo Sedeno, saludos Rodrigo de Buen. Gracias, Lore. Ángel Morán dice, saludos al profesor José Manuel Casanova, grandes recuerdos de aquellos tiempos. Un saludo al buen Angelito. Gracias, Angelito. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Hasta ahí no me quiero ir demasiado tiempo con esto de los comentarios. Ahí seguirán llegando y se los hacemos llegar, mi estimado maestro. A reserva de, decíamos, profesor, de que tengamos la posibilidad de tener esta segunda parte para que nos platiques esto. Y ya para cerrar la transmisión el día de hoy, un par de preguntas breves y rápidas, profesor. Y seguramente lo ahondaremos en el siguiente programa. Pero para José Manuel Casanova Becerra, sin duda, el legado que tú le has dejado al montañismo universitario, al montañismo mexicano, pues se gestó y se dio en una institución que te dio todo, como lo fue la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Para ti qué significa esta institución, profesor? Pues bueno, para mí la universidad está en mi corazón y siempre lo diré. No hay me siento totalmente orgulloso de haber pertenecido. Hoy ya estoy jubilado, pero sigo siendo universitario. Claro. Me dio todo, me dio educación, me dio las posibilidades deportivas, me dio carrera, me dio para poder vivir muchos años como profesor. Yo fui profesor de asignatura de tiempo completo. Entonces, todo eso yo se lo agradezco a la universidad, ¿sí? Pero también le agradezco el haber servido como vínculo para que mucha gente más pudiera yo convencerla y pudiera yo prepararla para estos grandes eventos. Claro. Esto es me siento orgullosísimo de mi institución. Ya lo ahondaremos en la siguiente oportunidad que tengamos para que nos platiques ya concretamente sobre la expedición al Himalaya. Eres de los fundadores del Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte, el CECES de OICET, y un sinfín de otras expediciones a Sudamérica, a Estados Unidos, a Canadá, aquí dentro de México, la parte de la espeleología que también tienes, esto que ya nos platicabas de tu faceta como rescatista, las subidas que has tenido al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl y a tantos y tantos rincones de México y del mundo. Eres un hombre del mundo, profesor. Y como hombre del mundo, digo, esa anécdota del Volkswagen yendo a Sudamérica en un Volkswagen desde México, de verdad que es me ganó esa anécdota. Siendo un hombre de mundo, profesor, y con esa característica en tu forma de ser, valga la redundancia, que te caracteriza, pues tenemos ya lidiando 1 año y 7 meses con esta situación endemoniada de la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19. Desde tu trinchera, como un universitario ejemplar, y desde la trinchera de la Asociación de Montañismo de la UNAM, a todos nuestros invitados, antes de despedirnos, les pedimos que por favor sean tan gentiles de compartirnos un mensaje en positivo para el público que nos está viendo, para los chicos y las chicas universitarias y universitarios que nos ven, a propósito precisamente de esta terrible situación que ha sido la pandemia por COVID-19, profesor Casanova. Mira, Rodrigo, yo creo que es muy importante el terminar precisamente con algo como esto que estás comentando, ¿no? El problema de la pandemia. Yo creo que si se tiene un ideal, si se quiere terminar una carrera, si se quiere construir una buena familia, no hay más que cuidarse, ¿sí? No hay otra más que cuidarse. Si tenemos la gran fortuna hoy en día de que la ciencia ha avanzado tanto que ya hay vacunas para todo esto, ¿sí? Pero falta mucho. Y esto mucho implica que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser muy responsables, primero con nosotros y luego con la comunidad, ¿sí? No podemos pensar
que esto es a la ligera. Hubo grandes pandemias en la Edad Media y sabrás que la mitad de Europa se murió por pandemias de otras enfermedades. Entonces, cuidémonos, pongámosle todo el corazón a mantenernos con vida para que nuestras familias y nuestros sueños, nuestros hijos y todo lo que nuestros amigos, ¿sí? Se sientan orgullosos de que somos gente responsable, ¿sí? Creo que es eso, ¿sí? Espero que a mucha gente le llegue esta idea, ojalá y que muchos más hicieran comentarios al respecto, pero hay que cuidarse mucho, ¿sí? Y estamos en eso. Si podemos ayudar en algo, claro que lo hacemos. José Manuel Casanova Becerra, ha sido un privilegio delicioso el poder tener esta charla contigo y queda la promesa para una segunda parte en donde podamos culminar, llegar a la cumbre de tu mano, acompañando de tu mano y con tus palabras. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y desde luego que cuando ustedes lo decidan, estamos nuevamente en este programa y vamos a echarle ganas para dejar constancia de lo que hizo el montañismo en la UNAM y festejar los 50 años de montañismo que lo estamos preparando en grande. ¿Sí? Gracias a ustedes. Gracias. Luis Alberto Bolaños López, tienes tarea, amigo, gestionar esta segunda parte con el profesor Casanova. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, mi respeto. Gracias a ustedes. Soy Rodrigo de Buen, agradecemos el favor de su atención a esta emisión de Semblanzas Deportivas con un ícono del deporte universitario como lo es el profesor José Manuel Casanova Becerra, con letras mayúsculas y pintadas en azul y oro. Muchísimas gracias por su atención y como es la exhorto que hacemos en cada programa, a seguir usando el cubreboca, a seguirnos cuidando, ya nos lo dijo nuestro invitado del día de hoy, porque aunque pareciera que esto ya estamos viendo más cerca la luz al final del túnel, lo cierto es que la pandemia sigue aún aquí presente. Gracias por su atención, buenas noches y hasta la próxima.